Génesis 18, del 1 al 10. Dios visita a Abraham. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham, cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Y les dijo: señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan, quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren la fuerza y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los 3 visitantes le contestaron: está muy bien, haz todo lo que dijiste. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego fue al corral, tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Además, el ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. Los visitantes le preguntaron: ¿y dónde está tu esposa? Abraham le respondió: está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo: el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda, detrás de Abraham, escuchando lo que decía. Amén. Hoy vamos a hablar de esta historia que nos enseña lo que es el principio de las bendiciones. ¿Cómo podemos nosotros hacer que Dios se quede con nosotros día a día? ¿Cómo podemos hacer que Dios quiera estar con nosotros? ¿Cómo podemos hacer que Dios no se vaya, no se aleje de nosotros? Y acá Abraham nos enseña cómo hacerlo. Pero miren lo que dice, lo que hacía Abraham, ¿no? Porque Abraham, cómo se le aconteció Dios y cómo Abraham fue corriendo atrás de esos hombres, dice. Ahora, en este mensaje, Abraham se encontró con Dios. Porque Dios se le apareció a Abraham, dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero también la palabra dice que nadie vio a Dios. ¿Cómo puede ser que Abraham pudo estar cara a cara con Dios cuando la Biblia dice que nadie vio a Dios? Parece algo contradictorio. Pero no es así, mis hermanos. Es Dios el que estaba cara a cara con Abraham en su encuentro, salió en encuentro. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Es tanto lo que pasó, lo que trató Abraham con el Señor, todo lo que preparó a su encuentro. La verdad que hablaba de respeto, hablaba de servirles, hablaba. Pero eso todavía no es el principio. También podemos saber que a través de la obediencia viene la bendición, pero todavía eso no es el principio. Salieron todas las cartas a luz, ¿no? Todas las cartas que tenían para decir cuál es el principio, ¿no? De la bendición. Pero acá estamos hablando de algo más profundo, porque Dios se manifestó, fue al encuentro con Abraham, se quedó con Abraham. ¿Y qué más dijo Dios a Abraham? El año que viene voy a volver. Hasta
Hasta eso prometió Dios. Pero había algo más profundo que prometió Dios. Amén. Prometió que Sara iba a tener un hijo. Abraham y Sara estaban en una edad ya mayor. Era imposible que tengan un hijo. Por eso Sara se ríe en un momento, a escondidas, se ríe de lo que había dicho Dios. Hasta que se le preguntó. Y ella, por miedo, decía que no. Pero se había reído. Pero bueno, no vamos a entrar en muy detalle en esa historia, pero sé que es parte, pero vamos al principio. Todo lo que hizo Abraham, para servirle, de cómo dio señal de respeto, porque ¿qué hizo lo primero que hizo Abraham? Cuando Dios se le presenta al encuentro, ¿qué hace Abraham? Sale corriendo. Amén. Corre. ¿Y qué hace lo primero cuando corre? Se inclina ante eso. ¿En señal de qué? De respeto. Amén. ¿El respeto a quién? A Dios. Pero ¿cómo puede ser? Hoy decíamos que Dios se pudo verlo, Abraham a Dios, y cuando la palabra dice nadie vio a Dios. Es algo muy... que tenga la respuesta, gloria a Dios. Pero vamos a Juan 14:9. Vamos a ver qué es lo que dice Juan 14:9. Perdón, Juan 14:9. Juan 14:9. Sí, Juan 14:9. El que me ha visto al Padre. Amén. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús. Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien es Dios, nos lo ha dado a conocer. Miren cómo dice la palabra, pero parecía que se contradicen en 1 Juan 4:12. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero no se preocupe, hermano. Vamos a ir estudiando este mensaje, lo que quiere decir. Parece que estamos todos perdidos, desorientados. ¿Qué pasa acá? Vamos a Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos versículos, capítulos que el Señor nos está hablando, enseñando? Sí, una primera es Juan 4:12 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Pero si vemos los otros versículos, como Juan 14:9, el que me ha visto al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien es Dios, nos lo ha dado a conocer. Cristo es la imagen visible de Dios, ¿no? Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios viviente. Y vamos a leer Miqueas 5:2. Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida plural son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está hablando de quién? De Jesús. Muy bien. Entonces estamos hablando de Dios, del único Dios. Pero hay que saber entender lo que nos está hablando. Entonces, ¿con quién se encontró Abraham? Si nadie vio a Dios. Pero acá estaba diciendo que Cristo es la imagen visible del Dios viviente. Obviamente que la persona que estaba a cara
con Abraham era Jesucristo. Amén. Porque está Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice que nadie vio al Padre. Nadie jamás vio a Dios. Entonces, como decía en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios viviente. Amén. Es algo que nos está respondiendo. Entonces podemos acreditar que el que vino, esos tres hombres que era Dios uno de ellos. ¿Y cómo sabemos que era uno de ellos era Dios? ¿Por qué? Porque al principio, ¿qué decía en Génesis 18:1? ¿Qué decía? Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham, cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. O sea, podemos decir que era Dios que se le apareció. Por eso después de pronto levantó la vista y vio a tres hombres cerca de donde él estaba y enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Entonces podemos acreditar que uno de esos tres hombres era Dios. Amén. Estamos bien ahí, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero vamos a entrar en un punto muy crucial, donde acá podemos ir a Génesis 18:20. Pero quiero que lo deje ahí. Vamos a explicar un poquito. Ahí está hablando de Sodoma y Gomorra. El plan de Dios era ir a Sodoma y a Gomorra, porque había cosas que han llegado a él, acontecimientos que había pasado, que estaban pasando, mejor decir. Y Dios tenía que ir a corregir eso. Tenía que ir a visitar todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasó? En el camino, ¿con quién se encontró? Con Abraham. Pero ¿cómo puede ser que Dios haya cambiado sus planes? ¿Por qué no fue a Sodoma y Gomorra y se queda en lo de Abraham? Porque si seguimos leyendo, más adelante vamos a entender más. Génesis 18:20. Entonces Dios le dijo a Abraham: ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Ya era mucho. Y tenía que ir Dios personalmente a corregir eso. Pero dice que en el camino se encontró con Abraham. Y se quedó con Abraham. Ahora, ¿por qué Dios cambia de plan? ¿Por qué cambió sus planes, su camino? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en esta historia? ¿Por qué manda a los ángeles, a esos dos hombres, a Sodoma y Gomorra, al encuentro con Lot? ¿Por qué? ¿Por qué no va Dios? ¿Por qué decide quedarse con Abraham? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Acá está el principio, mis hermanos, de la obediencia. El principio de las bendiciones. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta historia? Había algo que le atrajo y que le gustó a Dios de Abraham. ¿Qué fue? ¿Qué pueden imaginar, mis hermanos? ¿Qué puede ser lo que le gustó Dios de Abraham? ¿Qué puede ser, mis hermanos? Obediencia y corazón. Gloria a Dios. Pero todavía no está al principio. Tampoco está al principio. ¿Dónde podemos encontrarlo, mis hermanos? En el trato, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque fue tratado bien el Señor. Fue tratado bien Dios. Fue bien recibido. Es tanto lo que le daba
Abraham a Dios que le ofrecía. Es más, cuando estaban comiendo dice que se quedó parado Abraham, esperando a ver qué le pedían para servirles nuevamente. Amén. Y por eso le gustó a Dios estar con Abraham. Por eso decidió quedarse en la casa. Y lógico, ¿usted qué haría si fuera Dios? ¿Se quedaría con Abraham, que lo estaba recibiendo bien, que es esto, que el otro, masaje, lavado de pies, todo lo que él tenía? A ir a Sodoma y a Gomorra, donde estaba todo mal, todo el problema, todo. Lo peor, ¿qué haría usted? Somos hijos de Dios. A ver. Yo me quedaría en lo de Abraham también. Y si Dios se quedó, lógicamente que me voy a tener que quedar yo también. Amén. Espero que no esté dudando, mi hermano, qué va a querer a Sodoma y a Gomorra, qué va a querer hacer. Dios envió a esos hombres a Sodoma y Gomorra y él se quedó en lo de Abraham. Sí, después tienen una charla con Abraham, toda la historia, ¿no? Pero acá estábamos hablando, ¿cuál es el principio? Empezar a buscar en estos mensajes, en esta historia, a ver cuál fue el principio de la bendición. Ahora, ¿por qué Dios promete nuevamente volver a la casa de Abraham? ¿Por qué justo también Dios promete que Abraham va a tener un hijo con Sara? Porque era algo que ya estaba esperando hace mucho y que ya Sara se había dado por vencida, ya no tenía remedio, ya está. Ya tenían una edad avanzada, ya no podía. Esa era la bendición que esperaba. La descendencia. Porque ese hijo es, vamos a ser sinceros, lo que leemos la palabra y lo que sabemos la historia es Isaac. Entonces era necesario que acontezca todo esto para enseñarnos a nosotros cuál era el principio de la bendición. Mire cómo Dios le dice nuevamente, le dice a Abraham, uno de ellos le dijo, el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. O sea que ya va a tener un hijo cuando vuelva. Pero mire cómo Dios nuevamente quiere volver a estar con Abraham. ¿Por qué? Porque le gustó cómo lo trató, cómo lo recibió, cómo le sirvió. Eso es lo que le buscaba, lo que le agradó a Dios de Abraham. Entonces, ¿cuál es el principio de las bendiciones, mi hermano? La honra. Honrarlo a Dios. La honra atrae la presencia de Dios. Ese fue el principio de la bendición, para que Dios nuevamente prometa volver a la casa de Abraham. Y no solamente eso, también le prometió que iba a tener descendencia, iba a tener hijos. Pero mire cómo estaba Sara, agobiada de tanto tiempo, y me imagino a Abraham también, de no poder tener hijos. ¿Hace cuánto de ustedes no están esperando una bendición? Ya, ¿hace cuánto? Y quizás Dios no le respondió. Y quizás Dios le estaba esperando que usted sea el Abraham. De salir corriendo a su encuentro. De preparar todos esos banquetes, todo lo que Él le puso, de servirle y estar preparado para lo que Él le pida nuevamente. Miren la importancia de lo que nos está hablando, la honra. Y a veces no entendemos por qué Señor no me responde. ¿Hace cuánto que estoy esperando? Vengo a la iglesia y estoy esperando y esperando. ¿Pero saliste corriendo a su encuentro? ¿Preparaste todo para servirle al Señor? ¿Preparaste? Porque acá no habla de una preparación de Abraham. Él salió al encuentro y vos haces esto, vos haces el otro, y lo mejor de todo. Lo mejor que él tenía le dio.
veces el Señor nos quiere hablar, nos quiere hacer entender, nos quiere hacer ver, pero nosotros a veces, mis hermanos, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no queremos. A veces es difícil, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuántos de acá, los que estamos acá, cuánto le está dando lo mejor a Dios? ¿Cuántos están preparados, listos para servirle, esperando a ver, Señor, decime qué hago ahora? Ya voy corriendo, ¿qué es lo que querés que haga? Preparar el ambiente, preparar ese encuentro con Él íntimo. Ese es el principio de la bendición, mis hermanos, la honra. Pero si vamos a Génesis 19:2. Acá está hablando la historia donde ya llegaron los dos varones a Sodoma y Gomorra, a la casa del pariente de Abraham, que se llama Lot. Pero Lot era muy diferente a Abraham. Lot era, ¿cómo podemos decir? Un creyente con un corazón mundano. Ese era Lot. Me imagino que acá no hay ningún Lot, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén. No escuché muchos amén, ¿eh? Dos. Amén. ¿Cuántos Lot hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Santo eres. Con la hermana. Amén. A veces hay que estar atento, ¿no? Preguntas que a veces te agarran desprevenido. Vamos a volver a preguntar. ¿Cuántos Lot hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. No hagamos otra pregunta porque falta que me responda toda la iglesia. Da uno. Al otro lo podemos definir, era un creyente de corazón mundano. ¿Por qué? Vamos a Génesis 19:2, que dice la palabra. Y les dijo, señores, estoy para servirles, le dijo Lot. Yo les ruego que vengan a mi casa, allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le dijeron, se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. ¡Fua! Amén. ¡Qué palabra! Yo me agarró piel de gallina, imagínense. ¿Qué palabra es esto lo que nos está hablando acá? Los dos hombres, los dos ángeles que Dios había mandado, porque Dios se quedó en la casa de Abraham, pero los ángeles fueron a la casa de Lot. No, ni siquiera querían estar ahí. Imagínense, para que Dios nos mande a los ángeles y se quiso quedar en Abraham, no quería ir para ahí. Porque cambió sus planes por el buen trato que tuvo de Abraham, de parte de Abraham. Pero acá Lot, ¿qué hizo? Hizo lo mismo casi prácticamente. Les dijo, Señor, estoy para servirles, dijo. Lot dijo, estoy para servirles. Les ruego que vengan a mi casa, allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le dijeron, se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Es muy triste esta parte, porque Lot estaba corrompido por el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Por eso los ángeles no podían estar ahí, porque no era lo mismo Abraham que Lot. Abraham preparó un momento, un ambiente para Dios. Para que Dios se sienta cómodo, para que Dios descanse, para que Dios disfrute de todo lo que Abraham le estaba dando. Pero Lot, ¿qué podía ofrecer Lot? Era un creyente, quería a Dios, pero su corazón, ¿dónde estaba? Estaba en el mundo. Por eso hubo ante esta historia donde se separaron y Abraham y Lot.
Lot eligió ese lugar y Abraham se fue por otro camino que Dios le había marcado. Gloria a Dios. Pero ¿cómo puede ser que un creyente que le dijo a esos hombres, a esos ángeles, que vengan a la casa, que le ofrecía servirle, que le ofrecía que bañarse, que pase la noche para que descanse, pero los ángeles, no, mejor vamos a dormir en la calle, encima le dijeron? ¿Cómo se sentirían ustedes, mis hermanos, si los ángeles, o mismo Dios le diga, no, gracias, voy a dormir acá en la calle? Por algo Dios se quedó en la casa de Abraham, no fue para ahí, cambió de planes. Entonces podemos decir que Lot no era lo mismo que Abraham. Su corazón era muy distinto. Más allá de lo que él quería ofrecer, pero no era agradable a Dios. Dios le agradó lo que le ofreció a Abraham. Amén. ¿Qué le ofreció a Abraham? Un ambiente de honra y respeto para Dios. Cuando hay un ambiente de honra y de respeto de parte de cada uno de ustedes, mis hermanos, para Dios, Dios se va a manifestar, se va a glorificar, va a querer estar con usted, Amén, Señor. va a querer quedarse en su hogar, va a querer quedarse en su corazón. Pero tiene que haber un ambiente de honra y respeto, como lo hizo Abraham, algo que le agrade a Dios. Pero si no hay honra, no hay respeto, ¿cómo pretenden que Dios pueda quedarse, mis hermanos? Cuando hay un ambiente de honra y respeto, Dios va a venir, mis hermanos. Dios va a venir a su encuentro. Dios es el que va a habitar en nuestros corazones. Dios es el que va a habitar en tu ministerio. Dios es el que va a habitar en tu trabajo. Dios es el que va a habitar en la escuela. Dios es el que va a habitar. Gloria a Dios. Siempre y cuando haya un ambiente de honra y respeto que le agrade a Dios. Pero cuando no hay eso, vamos a obtener un rechazo de parte de Dios. Si no lo honramos, si no lo respetamos. Sí, a través de la obediencia viene la bendición. Tenemos que ser hijos obedientes, sí, es parte. Pero el principio acá que el Señor le agradó y le agrada es la honra, mis hermanos. La honra y el respeto, porque Abraham se inclinó por enseñarle respeto, dice la palabra. Amén. ¿Y qué más podemos hablar de Abraham? Gloria a Dios. ¿Qué más podemos hablar de Abraham? No solamente de honra y respeto podemos hablar. Miren lo que dice en Génesis 18:5. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren la fuerza y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. ¿Saben, mis hermanos? Abraham no estaba enamorado de las bendiciones de parte de Dios. Abraham estaba enamorado de Dios. Gloria a Dios. Abraham no solamente estaba enamorado de Dios, sino también de su presencia. Amén, Señor. Quería que se quede en todo momento. Gloria a Dios. ¿Y eso qué nos está enseñando acá? ¿Qué nos está enseñando en este versículo? Génesis 18:5. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren la fuerza y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Es muy claro el mensaje.
nosotros tenemos que anhelar que Dios se quede con nosotros, mis hermanos. Si nosotros no anhelamos en el día a día que Dios habite en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿cómo pretendemos, mis hermanos, entonces que Dios le agrade estar con nosotros? Sí, Él está enamorado de nosotros, pero acá estaba hablando, y nosotros de Él anhelamos su presencia, lo amamos, estamos para servirles, vamos a ir corriendo por Él como lo hizo Abraham a su encuentro. Encima Él se le presenta a Abraham y Abraham lo ve y sale corriendo. Tenemos que anhelar que Dios se quede en todo, en todo, en todo, en todo. En la escuela, en el trabajo, ministerio, en todo nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón, todo. Tenemos que estar enamorados de Dios. Y eso es lo que le pasaba a Abraham. Estaba enamorado. No de las bendiciones que le daba Dios, sino de Dios, de su presencia, de cómo lo atendió. Vamos a leer en Génesis 18:10. Dice, uno de ellos les dijo, el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Entonces Dios dijo que el año que viene va a volverlo de nuevo a visitar a Abraham. ¿Por qué? Porque le agradó cómo lo recibió, cómo lo trató, todos dijimos. Entonces tenemos que entender que Dios va a donde lo invitan. Porque acá dice que Abraham le pidió que se quede. Un rato le dijo. Y sin embargo Dios se quedó. Y dijo que el año que viene va a volver. Entonces quiere decir que Dios va a donde lo invitan. Dios va y se queda donde lo honran. Eso nos está hablando este mensaje. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, podemos leer muchas historias, pero bueno, no vamos a estar buscándolo, pero donde Jesús, lo mismo. Jesús es Dios. Ahora, ¿dónde le gustaba ir a Jesús? ¿Dónde le gustaba quedarse? Muchos que han leído la palabra y se ha predicado este mensaje muchas veces. Habla en el Nuevo Testamento que Jesús se quedaba en lo de María, Marta y Lázaro. ¿Por qué? Porque lo trataban bien. Él se quedaba ahí. Ahora, cuando se fue a la casa de Simón, el fariseo, Jesús no se quedaba. ¿Por qué? Porque el trato no era el mismo. No había un buen trato. La hospitalidad no era buena. Obviamente que Dios no se iba a quedar. Yo pienso que cada uno de nosotros, mis hermanos, donde nos tratan bien, vamos a ir de nuevo, pero donde nos tratan mal, no nos reciben bien, no nos quieren hablar, no nos quieren recibir, ¿quién va a tener ganas de volver? ¿O va a tener ganas de ir? Ahora, ¿cómo podemos hacer que Dios quiera volver a nosotros?
Yo pienso que si nosotros aprendemos de lo que hizo Abraham, en este mensaje podemos entender cómo Dios quiere que nosotros lo honremos, lo respetemos. Y así Dios se va a querer quedar con nosotros siempre, mis hermanos. Gloria a Dios. Pero nosotros, si no lo honramos, no lo respetamos, ¿cómo podemos pensar que Dios va a estar acá? Va a estar en ese lugar. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que tenemos que empezar a ordenar nuestra vida, ordenar nuestro hogar y empezar a santificarnos. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que haya un orden, para que haya algo que le atraiga a Dios. Amén. Porque si nosotros vivimos desordenadamente, sin respetar a Dios, sin honrar a Dios, obviamente, mis hermanos, que Dios no va a querer habitar con nosotros. Vamos a leer lo que dice en 2 de Samuel 6. Alguien fue a decirle a David cómo Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto. Dios le ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. ¿Por qué piensan que al estar el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, él era bendecido? Y no solamente él, sus familiares, dice la palabra. Y le ha dado más todavía de lo que tenía, dice. Que el Señor le daba más. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque el trato era bueno. Era un trato agradable a Dios. Porque Obed-Edom respetaba a Dios. Honraba a Dios también. Por eso Dios lo bendecía. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué no se quedó con Abinadab? Porque él lo trató mal. Y así tantos ejemplos que hay, mis hermanos. Podemos seguir buscando. Podemos seguir buscando palabras y versículos. Pero mis hermanos, yo les aseguro que nunca vamos a querer, si vamos a querer que Dios viva con nosotros, esté con nosotros, que seamos bendecidos, tenemos que ser como Abraham. Amén. Entonces nos está diciendo acá que nosotros tenemos que amar a Dios, no a sus bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a leer Ruth 1:16. A ver qué nos habla de Ruth. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, a donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Miren qué mensaje de Ruth. Ustedes saben quién era Ruth. Gloria a Dios. Miren lo que le dijo a su suegra, ¿no? No me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde vayas, iré.
A donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Mire cuán importante lo que decía Ruth. Tu Dios será mi Dios. Gloria a Dios. Y bueno, ahí sabemos también cómo después viene la descendencia, ¿no?, del rey David. Amén. Amén. Nosotros a Dios tenemos que crearle una atmósfera de reverencia, mis hermanos. Ahora sí podemos decir, el precio que pagamos o el precio que se pueda pagar es igual a ¿qué? A obedecer. Amén. A través de la obediencia viene la bendición. Amén. Gloria a Dios. O vamos a ser como Lot. O alguien más en la Biblia hay más que podemos definir. O vamos a ser como Elí, que hacía la vista gorda. Gloria a Dios. Porque eso es lo que pasó con Elí. Él hacía la vista gorda por sus hijos, de todo lo malo que estaban haciendo. Y la presencia de Dios se alejó. Amén. Y así terminaron también los hijos de Elí y aún Elí. Triste como pasó. Pero eso a causa de qué? Desobediencia. De no crear un ambiente de honra y respeto a Dios. Amén. Porque Elí era el sumo sacerdote. Los hijos eran los sacerdotes. Y con lo que estaban haciendo con los sacrificios, era una falta de respeto a Dios. Eso no era honra a Dios. Y a veces, mis hermanos, nosotros no nos damos cuenta, mis hermanos, que a veces con actitudes, nuestro hablar, aún nuestro caminar, lamentablemente no son de respeto a Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tomar lo que Dios nos está hablando ahora. Amén. Si nosotros queremos ser bendecidos, pero no lo tome que si quiero hacer esto para que Dios me bendiga ya lo que le estoy esperando hace rato. No. Usted tiene que amar a Dios, mis hermanos. Tiene que anhelar su presencia. Tiene que ir corriendo como lo hizo Abraham. Tiene que preparar una atmósfera, un ambiente de honra y respeto. Para que Dios quiera quedarse con usted. Para que Dios quiera manifestarse y glorificarse en usted. Y para que Dios le pueda dar esa bendición que usted está esperando hace cuánto. O muchas veces diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tantas cosas a mí? Sí, podemos decir muchas veces, sí, a mí me pasa esto porque sí, porque no estoy bien en las cosas de Dios. Pero no, mis hermanos, no nos cerremos con eso, no nos quedemos con eso. No nos dejemos engañar. Nosotros, mis hermanos, tenemos que empezar a crear un ambiente de honra y respeto a Dios. Eso tenemos que preparar. Tenemos que crear eso, mis hermanos. Y dejar que Dios decida a Él si se quiere quedar con nosotros. Pero lo tenemos que hacer de corazón, mis hermanos. Porque Abraham no amaba las bendiciones de Dios, sino amaba a Dios. Y si nosotros queremos que Dios se quede con nosotros, se manifieste, se glorifique en nosotros, tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y quiso volver de nuevo, dice la palabra. Es más, no dijo que quiso. Va a volver de nuevo, dijo. Al otro año le dijo. Pero miren lo del otro. Ni siquiera quiso
ir. Mandó a los ángeles y los ángeles dijo, no, mejor vamos a dormir en la calle. Imagínense cómo estaba Lot. Cómo estaba su vida. Cómo estaba su corazón. Cómo hablaba, cómo caminaba. Para que Dios no se quiera quedar en ese lugar. Pasar por ese lugar. Visitar ese lugar. Ni siquiera los ángeles. Es más, prefirieron dormir en la calle, preferían. Si nosotros seguimos leyendo nuevamente, pero no me quise meter mucho en el tema. Hasta le insistió Lot a los ángeles para que se quede, le insistía. Abraham no tuvo que insistir. Les pidió, quédense en un rato, y les sirvió. Les sirvió. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que a veces nosotros pensamos, mis hermanos, que estando en la iglesia, haciendo todas las actividades de la iglesia, ya Dios está con nosotros. No digo que el Dios no esté, pero ahora hágase una pregunta. Con este mensaje que Dios nos está enseñando, ¿preparamos ese ambiente de honra y respeto como Él se merece? Para que Él pueda quedarse y pueda anhelar volver de nuevo a estar con nosotros. Y no solamente eso, sino bendecirnos nuevamente. ¿Estamos preparando ese ambiente? ¿Estamos creando esa atmósfera de reverencia a Dios? Por eso hay muchas cosas, mis hermanos, que tenemos que aprender, muchas cosas que tenemos que entender. Pero si nosotros lo hacemos a nuestro antojo, como lo hizo Lot, porque Lot quiso separarse de Abraham, Lot eligió ese lugar donde ir. Y si vamos a la historia, Lot era bendecido, mientras Abraham era bendecido, Lot también era bendecido. Qué lindo ver esa historia, ¿no? Cómo vivió Lot en esa parte, ¿no? ¿Era bendecido por Dios o no era bendecido? Qué lindo, pero ese es otra prédica, puede ser. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, es necesario, mis hermanos, preparar ese ambiente de honra y respeto a Dios. Ese es el principio de las bendiciones, la honra a Dios. Si no hay honra y respeto a Dios, obviamente, mis hermanos, que Dios no va a manifestarse y a glorificarse en nuestras vidas. Aún como honramos a Dios también. De muchas maneras podemos honrarlo a Dios. Yo marqué algunas cosas de qué manera podemos honrarlo a Dios. En la vida, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, el ministerio, matrimonio, finanzas, negocios, sexualidad. En la manera que hablo, honramos a Dios. No quiero escuchar su habla porque me imagino que debe ser una súper honra a Dios. Amén. Dios necesita un ambiente de honra. Vamos a leer Juan 15:15. Mire si nosotros preparamos ese ambiente de honra y respeto a Dios. Mire cómo Dios nos llama, cómo Dios nos tiene a nosotros, a sus hijos. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos.
porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Entonces podemos decir que la obediencia es igual a la amistad. La amistad es igual a la presencia. Y la presencia es igual a la bendición. ¿Esto entonces qué quiere decir? Que esto es un canal de bendición, mis hermanos. Todo esto, si nosotros preparamos ese ambiente de honra y respeto a Dios, si lo honramos a Dios en todo, eso va a pasar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le pasó a Abraham. Espero que esto haya sido todas las cosas más acertadas a su vida. Me quiero imaginar que no hay ningún Lot acá en este lugar. Ahora que ya supimos muchos puntos de qué es la honra, lo que le agrada a Dios, pienso yo que ya no hay ningún Lot, ni tendría que haber un Lot. Y si hoy se dio cuenta de muchas cosas y hubo un Lot en algún momento, échelo afuera. Porque Lot era un creyente con un corazón mundano. ¿Y qué dice? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Miren, Dios nos llama amigos, mis hermanos. Nos llama amigos. Si nosotros obedecemos, tenemos una gran amistad con Él. Y si tenemos esa amistad con Él, lógico que su presencia va a estar con nosotros. Y si está su presencia con nosotros, es lógicamente, mis hermanos, que va a haber bendición en nuestra vida. Y eso Abraham lo entendía. Pero Abraham no lo hacía por conveniencia, sino porque él realmente amaba a Dios y anhelaba su presencia, que se quede con él. Quédense, le dijo Abraham. Entonces, esos, mis hermanos. Ahora, ¿cuántos de ustedes anhelan la presencia de Dios? Amén. Qué lindo para preguntar todos los cultos. ¿Cuánto anhelan la presencia de Dios? ¿Cuánto aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman las bendiciones de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó, mis hermanos? Santo eres, Señor. Por eso, mis hermanos, empecemos no solamente, mis hermanos. Sabemos que la disciplina espiritual, buscar de Dios es muy esencial. Obedecer también, porque es algo que a Dios le agrada. Pero empecemos a anhelar la presencia de Dios, que Dios habite en este lugar, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia. En todo lo que nosotros hagamos, tenemos que empezar a anhelar que Dios esté con nosotros, que Dios no se vaya nunca de nosotros. ¿A usted le da lo mismo que Dios se quede que Dios se vaya? ¿O que Dios no esté ni siquiera en su hogar? ¿Le da lo mismo? Si le da lo mismo es porque hay que meditar muchas cosas, mis hermanos. Algo está pasando. Hay algo que no está bien. Hay algo que hay que corregir. Hay algo que hay que ordenar en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que amar a Dios y anhelar su presencia. Porque la presencia de Dios tiene que quedarse con nosotros, mis hermanos. No se olvide, somos templo y morada del Espíritu Santo. Si no hay honra y respeto, ¿cómo pretendemos que Dios esté con nosotros? Dios viva en nosotros. Dios reine con nosotros. Amén. Empecemos a ser más serios, mis hermanos. Empecemos a ser más maduros en cada palabra que Dios nos enseña, en cada mensaje que nos transmite el Señor. Porque no podemos pretender, porque soy creyente, porque recibí a Cristo en mi corazón, ya está. La salvación ya la obtengo por gracia, por medio de la fe. Vengo a la iglesia y me conformo con eso y ya está. No. Eso no es un ambiente de honra y respeto a Dios.
La honra y respeto a Dios es amar su presencia, anhelar su presencia, que Dios se quede con nosotros. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios anhela tanto? ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? Eso, ¿cuántos se preguntaron? ¿Ninguno se pregunta? Es algo que tenemos que anhelar, es algo que tenemos que preguntarnos siempre. Señor, habrán esperando ahí a que ellos comieran todo y esperando que les pidan algo para servirle nuevamente. Eso dice la palabra. No dijo que se sentó a comer con ellos. Él estaba ahí, esperando. A ver si le pedían algo para él poder servirle. Él mismo no llamó a otros para que le sirvan a él y a Dios con los ángeles. No, él mismo le sirvió a Dios. Porque él anhelaba. Él anhelaba su presencia. Es más, quería que se quede Dios, no importa. Él estaba ahí esperando, pero quería que Dios se quede en su casa. Lógico que Dios se quedó porque fue bien recibido. Fue tratado bien. Lo sirvió bien. Imagínense si no lo amó. Porque es por eso eso es lo que vio Dios. Ese ambiente, porque preparó el ambiente a Abraham. Preparó todo, ya tenía vos esto. Va acá, Señor. Yo estoy para servirle. No se preocupe, yo estoy para servirle. Eso es lo que hizo. Le preparó un ambiente de honra y respeto. Amén. Eso es lo que hizo Abraham. Por eso les aliento, mis hermanos, a cada uno de ustedes, que puedan meditar en este mensaje. Que puedan volver, si quieren, vuelvan a leerlo de nuevo. Amén. Vuelvan a escuchar la prédica otra vez. Léanlo, que es muy lindo. Muy linda esa parte de cómo Dios se manifestó. Y sigue más la historia. Por eso les aliento a cada uno de ustedes que no se queden solamente porque vengo a la iglesia o porque, y bueno, yo estoy haciendo mal y bueno, y cuando pueda. No, mis hermanos, anhele que Dios esté constantemente. No se conforme por lo que está haciendo. Vaya por más. Prepárele ese ambiente que Dios quiere, que le gusta, para que se quede con usted. Eso es lo que busca Dios. O va a ser un lot más, donde Dios ni siquiera va a querer pasar por ahí. Ni los ángeles se quisieron quedar. Preferían dormir en la calle, dijeron. Y miren lo que era Sodoma y Gomorra, ¿eh? Todo lo que se leyeron Sodoma y Gomorra era lo peor. Imagínense, perdón, no, ya estoy terminando, pero imagínense cómo era Sodoma y Gomorra, que en un momento cuando los ángeles se quedaron en la casa de Lot, porque le insistió tanto Lot, imagínense lo que le pasó en ese momento. Fueron toda una multitud a golpear y querían que los entregue Lot a esos hombres. ¿Pero por qué querían que le entreguen? ¿Qué? ¿Querían matarlo? ¿Porque eran ángeles? No, porque querían abusar sexualmente de ellos. Miren lo perverso que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, donde Dios mismo iba a corregir eso. Después cada uno sabe la historia, lo que pasó. Los ángeles se encargaron de eso. Pero miren la perversidad que había. Y Dios que cambió sus planes, se quedó con Abraham. Imagínese Lot. Sí, era un creyente de Dios, pero como dijimos que su corazón era un corazón mundano. ¿Por qué no quisieron los ángeles estar ahí en la casa de él? Porque no, mis hermanos, él ya había cambiado su forma de vida, se había transformado a ellos mismos también. Tenía una parte consciente, pero ya lo mismo él también se había corrompido en su vida, en su corazón. Por eso los ángeles ni querían quedarse en su casa. No, pasamos y nos vamos. El Señor dijo, no, vayan ustedes, yo me quedo acá con Abraham.
¿Entienden? Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que preparar, no se olviden mis hermanos, prepare ese ambiente de honra, respeto a Dios, que le agrade a Dios de corazón, mis hermanos. No se cierre con lo suyo, no se cierre, no sea conformista. Es decir, yo oro, yo vengo a la iglesia, no. ¿Realmente ama a Dios? ¿Realmente anhela su presencia? ¿Estar todo el día con el Señor? ¿Anhela eso? ¿Estar todo el momento con el Señor? Gloria a Dios. ¿O qué anhela, mis hermanos? ¿O anhela el mundo como la anheló Lot? Entonces, mis hermanos, eso es lo que tiene que hacer usted. Mediten el mensaje, léalo de vuelta y empiece a meditar en el Señor. Medite en el Señor y pídale, Señor, estoy acá para servirte. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene que hacer, mi hermano. Por eso les aliento, mis hermanos, lean el mensaje, lean la palabra, puedan verlo nuevamente en las redes, pero pónganlo por obra, mis hermanos. Gloria a Dios. Por eso el mensaje es hasta acá, mis hermanos. Un aplauso para el Señor.